Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la narradora de historias. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las mujeres más famosas y temidas del Porfiriato, la temible Bejarano, la primera asesina serial mexicana. No olvides suscribirte, darle like y dejarme tu comentario. Guadalupe Martínez de Bejarano es considerada la primera asesina serial mexicana de la que se tiene registro en la historia del país. A esta mujer nunca se le supo de los motivos para asesinar. Muchos asesinos seriales han tenido infancias desgarradoras que los ha llevado a cometer crímenes. Pero la Bejarano no era así. No tiene ese pretexto endeble para atenuar sus espantosas atrocidades. Lo que hace parece ser el resultado de la perversión más inexplicable del sentido moral. No se sabe mucho con respecto a su vida privada, solo que estuvo casada con un hombre apellidado Bejarano y que con él procreó al menos un hijo, Aurelio Bejarano Martínez. Pertenecían a un estrato social alto. La Bejarano atraía a sus víctimas, jóvenes y niñas pobres, ofreciéndoles empleo como sirvientas en su casa. Las conducía a su domicilio. Ya instaladas, mostraba sus verdaderas intenciones. Las esclavizaba y sometía a tortura con marcados tintes sexuales. Disfrutaba en especial de obligarlas a sentarse desnudas sobre un brasero ardiente. También solía colgarlas desnudas por las muñecas, con una cuerda que iba al techo. Las suspendía y entonces las flagelaba con un látigo para arrear ganado. Finalmente, las dejaba morir de hambre. Su inminente juicio en la Ciudad de México por haber causado la muerte de Crescencia Pineda, una niña de 12 años, ha llamado la atención sobre algunas de sus fechorías pasadas, por una de las cuales fue condenada por asesinato. El crimen que primero llamó la atención sobre los hechos de este monstruo ocurrió en 1878. El 17 de junio de ese año, una joven, Casimira Juárez, murió en uno de los hospitales de la Ciudad de México a consecuencia de las heridas recibidas en manos de la Bejarano. La historia de los sufrimientos de la pobre niña, que abarca un periodo de varios meses transcurridos al servicio de su torturador, tal vez sea inigualable en los récords del crimen. Fue obligada a soportar todas las crueldades y privaciones que la malignidad de un ingenioso demonio pudiera sugerir o inspirar. El hambre, la exposición, los golpes, las quemaduras, las escaldaduras, los pinchazos, los cortes y todas las demás atrocidades que se pueden infligir sin causar la muerte fueron el destino diario de esta infortunada niña. La viuda Bejarano pasaba ante sus vecinos como un alma buena que se había encargado de criar a una niña refractaria y viciosa, que retribuía sus esfuerzos con holganacería y desobediencia. Sin embargo, llegó el momento en que la comedia que se presentaba antes de las escenas ya no cubría la espantosa tragedia representada detrás de ellas. Las insidiosas enfermedades que el encierro, los malos tratos y la comida repugnante habían engendrado en el cuerpo de la pobre niña llegaron a su punto culminante, y las autoridades sanitarias ordenaron su traslado al hospital, donde falleció. Las marcas de los golpes y las cicatrices de las heridas aún estaban frescas sobre ella. Cuando la llevaron por primera vez al hospital, con el miedo y la influencia de su torturador aún frescos sobre ella, respondió de manera evasiva a todas las preguntas. La infortunada niña murió pocos días después de dar la alarmante información. El arresto de la viuda Bejarano, el juicio,
La condena por asesinato y la sentencia de 13 años de prisión se sucedieron rápidamente. Cuando fue encerrada, sus compañeros de prisión fueron restringidos de estar cerca de ella para evitar que la mataran. Mientras cumplía su mandato, la viuda Bejarano presentó por su conducta ejemplar y sumisa en todos los aspectos uno de esos contrastes llamativos que atormentan y desconciertan al estudiante psíquico. Su comportamiento fue tal que despertó con el tiempo algunas dudas sobre si su castigo era totalmente merecido. Sus carceleros la llegaron a considerar como la posible víctima de pruebas erróneas o exageradas. Después de cumplir 8 años en la penitenciaría, se consiguió un indulto y en el año de 1886 dejó su lugar de reclusión y durante algunos años estuvo perdida para el mundo. Por alguna disposición inescrutable de la ley mexicana, esta mujer obtuvo el perdón y en 1886 salió libre para continuar torturando a las huérfanas, que eran sus únicas víctimas. El 14 de abril de 1891, Aurelio Bejarano, su hijo, solicitó en el Hospital de San Andrés de esa ciudad permiso para traer a una enferma a tratamiento. Se proporcionó una cama y se recibió al inválido en el hospital. Era una niña de nombre Crescencia Pineda, hija del pecado, cuya edad era desconocida, incluso para ella misma, pero que según todas las apariencias no pasaba de los 12 años. Era una repetición del crimen anterior, pero con variaciones de tiempo, lugar y tema, y quizás algunos nuevos dispositivos de crueldad que la viuda Bejarano había concebido y madurado durante su largo confinamiento en la cárcel. Entre estos se puede llamar arrastrar al niño por el piso, la aplicación de fósforos encendidos en las partes expuestas del cuerpo y su confinamiento durante horas bajo el piso de la habitación, allí para luchar por su vida con los ratones y alimañas y respirar el aire festivo de su húmedo entorno. Después de su muerte, se realizó la autopsia que lo confirmó. Se encontraron varias cicatrices profundas en la cabeza, luego de la remoción del cabello, y en el lado izquierdo del cuerpo, entre la 8ª y 9ª costilla, se descubrió una cicatriz en proceso de cicatrización. En el brazo derecho había grandes hematomas que lo cubrían desde el hombro hasta la muñeca, y en el antebrazo izquierdo una gran quemadura de unos 7 centímetros de largo, y otras marcas, demasiado numerosas para mencionarlas, confirmaban las peores sospechas. En el examen preliminar, ellos mismos y sus hijos se declararon inocentes de cualquier crueldad hacia la niña y trataron de explicar las marcas de sus heridas con historias contradictorias e improbables como su torpeza al manejar las ollas con líquido hirviendo y su propensión a caer y lastimarse de todas las formas imaginables. La propia viuda persistía en su inocencia y hacía mucho hincapié en el supuesto hecho de que la desafortunada niña se volcó sobre sí misma una olla de frijoles hirviendo, una explicación de las escaldaduras y quemaduras encontradas en su cuerpo, afirmando además que estaba enferma y no podía dejar huérfanos indefensos a sus hijos. Al final de cuentas, fue su propio hijo quien la hundió al identificarla como la responsable de los secuestros, vejaciones y muertes de las niñas. La Bejarano se defendió culpando de todo a su hijo, pero no le creyeron. La indignación pública pedía pena de muerte para la mujer verdugo. Sin embargo, fue sentenciada a la risible condena de 10 años con 8 meses. Aurelio Bejarano también fue condenado a 2 años de prisión por su pasividad ante los hechos. Guadalupe Martínez fue recluida en la cárcel de Belén para mujeres. Su reclusión la pasó en solitario ante la amenaza que representaban las demás reclusas, quienes la aborrecían por sus terribles crímenes.
donde murió por causas naturales antes de que su condena se cumpliera. A pesar de lo terrible de sus crímenes, el nombre de Guadalupe Martínez de Bejarano se ha ido olvidando con el tiempo, hasta el grado de ser muy poco conocida actualmente. Aunque en su época su caso levantó revuelo y sirvió de inspiración a grabadores y compositores. El grabador José Guadalupe Posada publicó varias ilustraciones sobre el caso, mismas que ya has visto durante el video. Esta fue la historia de la temible Bejarano y yo soy la narradora. Tenemos un encuentro en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y dejarme tu comentario. ¡Hasta la próxima!